Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora por la vida, por la salud, por el nuevo día que nos regala, Señor, porque podemos nosotros meditar en tu palabra antes de iniciar nuestra jornada, leyéndola y, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprenderla siempre. Tu Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y podamos tener sabiduría también para aplicarla en nuestro diario vivir, Señor, en nuestra vida cotidiana. Guíanos, Señor Jesucristo, que podamos de verdad entender lo que leamos aquí en esta hora. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el primer libro de las Crónicas, el capítulo número 3, en la versión TLA. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. David reinó en Hebrón 7 años y 6 meses. Allí nacieron sus primeros 6 hijos, en este orden. Con Ahinoam, su esposa de Jezreel, tuvo a Amnón. Con Abigail, la viuda de Nabal, tuvo a Kilab. Con Macá, la hija de Talmai, rey de Gesur, tuvo a Absalom. Con Agui tuvo a Adonías. Con Abital tuvo a Cefatías. Con Egla tuvo a Itream. Después de eso, David reinó en Jerusalén 33 años, y allí tuvo 13 hijos más, sin contar los hijos que tuvo con otras mujeres. Con Betsabé y Hanamiel tuvo 4 hijos: Simá, Sobat, Natán, Salomón. Los otros 9 hijos que tuvo David fueron Ibar, Elisua, Elifelet, Nogat, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. David también tuvo una hija llamada Tamar. Estos son los reyes que fueron descendientes de Salomón: Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías. Josías tuvo 4 hijos: Joanán, Joacín, Sedequías, Salún. Joacín tuvo 2 hijos: Joaquín, Sedequías. Joaquín tuvo 7 hijos en el desierto: Selatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Josama, Nedavías. Pedaías tuvo 2 hijos: Zorobabel, Simí. Zorobabel tuvo una hija y 7 hijos: Selomit, Mesulán,
Ananías, Azubá, Oel, Berequías, Azarías, Husab, Uset. Los descendientes de Ananías fueron Pelatías, Isaías, Refaías, Arnán, Abdías, Secanías. Secanías tuvo 6 hijos: Semaías, Atú, Igal, Baría, Nearías, Safat. Nearías tuvo 3 hijos: Elioenai, Ezequías, Azricán. Elioenai tuvo 7 hijos: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Delaías, Ananí. Judá tuvo 5 hijos: Fares, Esrom, Carmí, Ur, Sobal. Los descendientes de Sobal fueron Reayas, Jaad. Jaad tuvo 2 hijos: Ahumai y Laad. De los hijos de Jaad viene la tribu de los Zoratitas. Ur, el hijo mayor de Frata, antepasado de Belén, tuvo 3 hijos: Etán, Penuel, Eser. Etán tuvo una hija y 3 hijos: As, Aslelponi, Esreel, Isma y Bas. Penuel tuvo un hijo, Gedor. Eser tuvo un hijo, Usá. Azur, el padre de Tecoa, tuvo 2 esposas, Elá y Naará. Con Naará tuvo 4 hijos: Ausán, Efer, Temení, Astarí. Con Elá tuvo 3 hijos: Seret, Jezoar, Etnán. Cos tuvo 2 hijos: Anub, Sobeba. Cos fue el antepasado de las tribus de Ar-Er, el hijo de Harún. Cuando Jabes nació, su madre le puso por ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. En cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios diciendo: bendíceme y dame un territorio muy grande y ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Dios le concedió su petición y Jabes llegó a ser muy importante, más importante que sus hermanos. Kelub, hermano de Suá, vivió en Recá y tuvo un hijo, Meir. Meir tuvo un hijo, Stone. Stone tuvo 3 hijos: Bet-Rafa, Paseat, Teiná. Teiná fundó la ciudad de Naas. Kenaz tuvo 2 hijos: Otoniel, Seraías. Otoniel tuvo 2 hijos: Atad, Meonotai. Meonotai tuvo un hijo, Ofra. Seraías tuvo un hijo, Joab. Joab fue el antepasado de los artesanos que habitaban en el valle de Haracín. Caleb, hijo de Jefuné, tuvo 3 hijos: Ir, Elá, Nan. Elá tuvo un hijo, Kenaz. Jaaleel tuvo 4 hijos: Sif, Sifá, Tirías, Azarel. Edras tuvo 4 hijos: Jeter, Meret, Efer, Jalón. Meret tuvo 3 hijos con su esposa Bitiá, la hija del rey de Egipto: Isba, Samaía, María. Isba tuvo un hijo, Estemoa. Meret tenía otra esposa en la tribu de Judá. Con ella tuvo 3 hijos: Jeret, Eber, Jecutiel. Jeret tuvo un hijo, Gedor. Eber tuvo un hijo, Socó. Jecutiel tuvo un hijo, Sonoa. Odías se casó con la hermana de Naán. Con ella tuvo 2 hijos: Keilah, Estemoa. Keilah perteneció a la tribu Garmita y Estemoa a la de los Maacateos. Simón tuvo 4 hijos: Amnón, Riná, Benadán, Tilón. Y Sí tuvo 2 hijos: Zoed, Ben Zoed.
En documentos muy antiguos se encuentra esta lista de los descendientes de Selá, hijo de Judá: Ladá, Joacim, Joás, Saraf. Tuvo un hijo, Lecá. Ladá tuvo un hijo, Maresá. Joás y Saraf se casaron con mujeres moabitas, pero regresaron a vivir a Netaín y Gedará, cerca de Belén. Eran efrateos al servicio del rey. Las tribus de tejedores que vivían en Bet Asbea y los habitantes de Coseba también eran descendientes de Selá. Simeón tuvo 5 hijos: Nemuel, Jamín, Harib, Será, Saúl. Saúl tuvo un hijo, Salún. Salún tuvo un hijo, Mibsam. Mibsam tuvo un hijo, Misma. Misma tuvo un hijo, Amuel. Amuel tuvo un hijo, Sacur. Sacur tuvo un hijo, Simi. Simi tuvo 17 hijos y 6 hijas. A pesar de eso no tuvo tantos descendientes como Judá, porque sus hermanos no tuvieron muchos hijos. Según cierto documento, antes de que David fuera rey, los descendientes de Simeón vivían en los siguientes lugares: Berseba, Moradá, Hazar Sual, Bilá, Esen, Tolat, Betuel, Ormá, Siclac, Bet Marcabot, Hazar Susin, Bet Birai, Saraín, Etán, Ain, Rimón, Toquén, Asán. Además habitaron las aldeas que estaban alrededor de esas ciudades y las que estaban en el camino que lleva a la región de Baal. Esta es la lista de los jefes cuyos familiares eran los más numerosos: Mesobat, Hanleb, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, Elioenai, Jacoba, Jesoaías, Asaías, Ariel, Jesimiel, Benaías, Sisa, Jedaídas. Jehú fue hijo de Josibías, nieto de Seraías, bisnieto de Asiel. Sisa fue hijo de Sifi, nieto de Alón, bisnieto de Jedaías. Jedaías fue hijo de Simri y nieto de Semaías. En los días de Ezequiel, rey de Judá, todos los que están en la lista anterior se fueron a vivir al este del valle, en la entrada de Gerar. Allí el terreno era muy amplio y seguro y tranquilo. Además había buenos y abundantes pastos para sus rebaños. Cuando llegaron a ese lugar, mataron a los descendientes de Can, que vivían allí, y destruyeron para siempre sus campamentos y viviendas. Algo parecido hicieron 500 hombres de los descendientes de Simeón bajo las órdenes de Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isí. Se fueron a vivir al monte de Seir. Cuando llegaron a ese lugar, mataron a los amalecitas que aún quedaban allí. Aunque Rubén fue el hijo mayor de Jacob, no es el primero que se le menciona en las listas, pues perdió sus derechos como primer hijo por haber tenido relaciones sexuales con una de las esposas de su padre. Los derechos de Rubén le fueron dados a su hermano José, y los descendientes de José mantuvieron esos derechos aun cuando la tribu de su hermano Judá llegó a ser la más poderosa de todas, y de ella surgió un gran gobernante. Rubén tuvo 4 hijos: Anoc, Falú, Serón, Carmí. Estos fueron los descendientes de Joel: Semaías, God, Simí, Micaías, Reaías, Baal, Berá. Berá fue jefe de los descendientes de Rubén, pero Tiglat-Pileser, rey de Asiria, se lo llevó prisionero. En la lista de los descendientes de Berá están registrados los siguientes grupos familiares: grupo de Jehiel, grupo de Zacarías, grupo de Berá. El grupo de Jehiel fue el principal, y Belá fue hijo de Asaz, nieto de Sema y bisnieto de Joel. Bela vivía en Aroer, pero como sus ganados se multiplicaban mucho, ya no cabían en la tierra de Galad, extendió su territorio hasta Nebo y Valmegón. También se estableció hacia el oriente, desde el río Éufrates y hasta donde empieza el desierto.
Cuando Saúl era rey, los descendientes de Rubén lucharon contra los agarenos y los derrotaron. Luego se quedaron a vivir en las casas que los agarenos tenían en toda la parte oriental de la región de Galaad. En los días en que Jotán era rey de Judá y Jeroboam era rey de Israel, se hizo la siguiente lista de los descendientes de Gad, de acuerdo a su orden de importancia: Joel, Sefán, Hanaía, Safat. Sus parientes más cercanos fueron las familias de los 7 hijos de Abiail, hijo de Uri: Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia, Eber. Esta es la lista de los antepasados de esas familias: Abiail, Uri, Jaroa, Galad, Micael, Jesisai, Abdo, Bus, Agui, Abdiel, Guni. Agui fue el jefe de todos estos, quienes vivieron en los siguientes lugares: frente al territorio de los descendientes de Rubén, la región de Galad y los pueblos de Basán, hasta Salcá y hasta donde terminan los campos de pastoreo de Sarón. Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés tenían un total de 44.760 hombres capaces de ir a la guerra. Eran valientes y estaban bien entrenados para usar el escudo, la espada y el arco. También era orden o hombres de confianza que confiaban en la ayuda de Dios. Por ejemplo, cuando pelearon contra los agarenos y contra Getur, Nafis, Nodab, le pidieron ayuda a Dios y él les dio la victoria. Fue así como mataron a muchos de los agarenos y de sus aliados. Se llevaron 100.000 prisioneros, se apropiaron de 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 burros. Además se quedaron a vivir en la tierra de sus enemigos hasta que ellos mismos fueron llevados prisioneros a otras tierras. Los descendientes de la media tribu de Manasés fueron Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías, Jadiel. Todos estos fueron jefes de sus grupos familiares, eran soldados valientes y muy famosos. Sus familias eran tan numerosas que vivían en la región que se extiende desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Sin embargo, abandonaron al Dios de Israel por adorar a los dioses de los pueblos que Dios había destruido. Por eso el Dios de Israel envió a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para que se llevara prisioneros a los de las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés. Esa es la razón por la que ellos continuaron viviendo en Alad, Abor, Ará y el río Gozán hasta el momento en que esto se escribió. Leví tuvo 3 hijos: Gersón, Keat, Merari. Gersón tuvo 2 hijos: Libni, Simi. Los descendientes de Gersón fueron Libni, Jaad, Sima, Joa, Ido, Sera, Jeatrai. Keat tuvo 4 hijos: Amram, Izar, Hebrón, Uziel. Los descendientes de Kenó fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcaná, Ebiasaf, Asir, Taar, Uriel, Osías, Saúl. Elcaná tuvo 2 hijos: Amasai, Aimot. Los descendientes de Aimot fueron Elcaná, Sofai, Naad, Eliab, Jeroán, Elcaná. Merari tuvo 2 hijos: Mali, Musi. Los descendientes de Merari fueron Mali, Libni, Simi, Usa, Sima, Agías, Asaías. Samuel tuvo 2 hijos: Basni, Abías. Amram, hijo de Kenat, nieto de Leví, tuvo 3 hijos: Aarón, Moisés, María. Aarón tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Los descendientes de Eleazar fueron Fines, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Meraiot, Amarías, Aitub, Sadot, Aimás, Azarías, Oanán, Azarías, Amarías, Aitub, Sadot, Salún, Iquías, Azarías, Seraías, Josadac.
Azarías, hijo de Joanán, fue sacerdote en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Josadac, hijo de Seraías, fue llevado prisionero cuando Dios hizo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevara prisioneros a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Después de que David llevó el cofre del pacto a Jerusalén, nombró un grupo de hombres de la tribu de Leví para que se encargaran de la música y el canto en el santuario. Una vez que Salomón construyó el templo, ellos continuaron a cargo de la música, siguiendo las instrucciones de David. Esa es la lista de esos cantores: Emán, que era descendiente de Kelab y sus antepasados; Joel, Samuel, Elcaná, Jeroán, Eliel, Toa, Suf, Elcaná, Maat, Amasai, Elcaná, Joel, Azarías, Sofonías, Taad, Absir, Ebiasaf, Coré, Izar, Keat, Leví, Israel. Cuando estos cantaban en el templo, Asaf se colocaba a la derecha de su pariente Emán. Los antepasados de Asaf fueron Berequías, Simá, Micael, Baaseías, Malquías, Edni, Sera, Adaías, Etam, Simá, Simí, Jaat, Gersón, Leví. A la izquierda de Emán se colocaba Etán, descendiente de Merari. Fueron los antepasados de Etán: Quisí, Abdi, Maluk, Asabías, Amasías, Ilquías, Samsi, Bani, Semer, Mali, Musi, Merari, Leví. Las ofrendas que se presentaban a Dios y las ceremonias que se realizaban en el lugar santísimo estaban bajo la responsabilidad de Aarón y sus descendientes. A ellos también les correspondía presentar las ofrendas por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Así lo había ordenado Moisés, fiel servidor de Dios. Otros descendientes de la tribu de Leví estaban encargados de las tareas en los templos, en el templo de Dios. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Finés, Abisú, Buki, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Aitub, Sadoc, Aimaas. Estos fueron los lugares que por medio de un sorteo le asignaron a los descendientes de Aarón. A los grupos familiares de Keat le asignaron Hebrón, en la región que es de Judá, con sus campos de pastoreo. Por medio de un sorteo les correspondieron 10 ciudades en los territorios de la media tribu de Manasés. A Caleb, hijo de Jefuné, le asignaron las tierras que están alrededor de la ciudad y sus aldeas. A los grupos familiares de Aarón le asignaron las siguientes ciudades de refugio, cada una con sus campos de pastoreo: Hebrón, Limná, Hatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán, Bet-Semes. Además de los territorios de Benjamín, se les asignaron las siguientes ciudades con sus campos de pastoreo: Geba, Alemet, Anatot. Así pues, a los grupos familiares de Aarón se les asignaron 13 ciudades. A los grupos familiares de Gersón se les asignaron 13 ciudades en los territorios de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí. De la tribu de Manasés, que se había establecido en Basán. A los grupos familiares de Merari se les asignaron por medio de un sorteo 12 ciudades en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Por medio de un sorteo, los israelitas les asignaron a los descendientes de Leví las siguientes ciudades, cada una con sus respectivos campos de pastoreo. De los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, las ciudades que ya se mencionaron. Del territorio de la tribu de Efraín, a algunos grupos familiares de Keat les asignaron las siguientes ciudades de refugio: Shekem, Geser, Jogmeán, Bet Orón, Ailón, Catrimón. Del territorio de la media tribu de Manasés, a otros grupos familiares de Keat le asignaron las ciudades de Aner y Bileam. A los grupos de Gersón les asignaron las ciudades de Golán en Basán y la ciudad de Astarot. Del territorio de la tribu de Isaacar le asignaron las ciudades de Kedes, Daverat, Ramot y Ainén. Del territorio de la tribu de Aser, las ciudades de Masal, Abdón, Ucot, Rehob. Del territorio de la tribu de Neftalí, las ciudades de Amón, Kiriataim y Kedes de Galilea.
A los demás descendientes de Merari les asignaron las ciudades de Rimón y Tabor en el territorio de la tribu de Zabulón, Beser, que está en el desierto, Jaaz, Cademot, Mefaat, en el territorio de la tribu de Rubén, al este del Jordán y frente a Jericó, las ciudades de Ramón de Galaad, Meanaim, Esbón y Hazer, en el territorio de la tribu de Gad. Isaacar tuvo 4 hijos: Tolá, Pubá, Hasur, Simrón. Tolá tuvo 6 hijos: Uzí, Refaías, Jeriel, Jamail, Ibsán, Samuel. Estos fueron soldados muy valientes y jefes de sus grupos de familias. En los tiempos de David su número llegó a 22.600. Uzí, el hijo de Tolá, tuvo un hijo, Israías. Israías tuvo 4 hijos: Micael, Abdías, Joel y Sías. Estos fueron los jefes de sus grupos familiares. Como tuvieron muchas mujeres, ellos formaron con sus familias un ejército de 36.000 valientes soldados. Según una lista de todas estas familias que descendían de Isaacar, el número de soldados llegó a ser 87.000. Benjamín tuvo 3 hijos: Belá, Beker, Gediael. Belá tuvo 5 hijos: Esbón, Uzí, Uziel, Jerimot, Iri. Estos fueron los jefes de sus grupos familiares y de sus valientes soldados. Según la lista de todos los descendientes de Bela, su número llegó a 22.034 personas. Becker tuvo 9 hijos: Semirá, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot, Alemet. Estos fueron los jefes de sus grupos familiares y de sus valientes soldados. Según la lista de todos los descendientes de Becker, su número llegó a 20.200 personas. Gediael tuvo un hijo, Bilán. Bilán tuvo 7 hijos: Jeús, Benjamín, Ehud, Kenaná, Setán, Tarsis, Aizar. Estos fueron los jefes de sus grupos familiares y de sus valientes soldados. El número de sus hombres capaces de ir a la guerra llegó a 17.200. Los hijos de Ir fueron Sufán, Ufán. El hijo de Aer se llamó Usim. Neftalí, hijo de Bilá, tuvo 4 hijos: Hasel, Guni, Geser, Salú. Estos fueron los descendientes de Manasés. Manasés se casó con una mujer aramea y tuvo con ella 2 hijos: Asriel, Maquir. Maquir tuvo 4 hijos: Galaad, Zelofat, Pérez, Ceres. Zelofat solamente tuvo hijas. Ceres tuvo 2 hijos: Ulán, Rechem. Ulán tuvo un hijo, Bedán. La esposa de Maquir se llamaba Maacá, que era descendiente de Ufán y de Estufán. Amoleket, hermana de Maquir, tuvo 3 hijos: Isot, Abieser, Malá. Semidá tuvo 4 hijos: Ayán, Siquén, Liquei, Aniam. Los descendientes de Efraín fueron Sutela, Beret, Tala, Elada, Taal, Sabat, Sutela, Eser, Elad. Eser y Elad fueron a Galaad a robar ganado, pero los habitantes de ese lugar los mataron. Efraín, su padre, lloró y estuvo de luto por mucho tiempo, y su familia llegaron a consolarlo. Tiempo después, Efraín tuvo otro hijo con su esposa, y por la desgracia que había sufrido la familia le puso por nombre Beriá, que significa desgracia. Beriá tuvo una hija llamada Será, que edificó las aldeas de Bet-Orón de abajo y Bet-Orón de arriba, y Usén Será. Los descendientes de Beriá fueron Refan, Reset, Tela, Taat, Ladán, Amiud, Elisama, Nun, Josué. Sus territorios y las ciudades y aldeas en que vivían eran Betel y Narán.
hacia el este y Geser hacia el oeste, incluyendo Siquén y Ayat. Los descendientes de Manasés tenían bajo su control las ciudades de Bet-Sean, Tanak, Megiddo y Dor con sus aldeas. En estos lugares vivieron los descendientes de José, hijo de Jacob. Aser tuvo una hija y 4 hijos: Sera, Imná, Isba, Isvi, Beria. Beria tuvo 2 hijos: Eber, Malquiel. Malquiel tuvo un hijo al que llamó Bilsabi. Eber tuvo una hija y 3 hijos: Suba, Jafleb, Semer, Otam. Jafleb tuvo 3 hijos: Pasac, Bimal, Asbat. Semer tuvo 4 hijos: Agui, Rogá, Jehová, Aram. Otam tuvo 4 hijos: Sofat, Imná, Celes, Amal. Sofat tuvo 11 hijos: Sua, Harnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Ot, Samá, Silsá, Itran, Beerá. Jeter, otro descendiente de Aser, tuvo 3 hijos: Jefuné, Pispa, Ará. Ulá, otro descendiente de Aser, tuvo 3 hijos: Ara, Aniel, Risía. Todos estos fueron jefes de sus grupos familiares, eran hombres importantes y además fueron los mejores y más valientes soldados. Según la lista de su familia, de todos los descendientes de Aser, el número de sus hombres capaces de ir a la guerra llegó a 26.000. Benjamín tuvo 5 hijos: Bela, Asbel, Arad, Noah, Rafa. Bela tuvo 9 hijos: Adar, Gerá, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoat, Gerá, Sefufán, Irán. Elud, otro descendiente de Benjamín, tuvo 3 hijos: Naamán, Ahías, Gerá. Gerá tuvo 2 hijos: Usá, Ayud. De los hijos de Eud eran los jefes de sus grupos familiares y vivían en Geba, pero los obligaron a vivir en Manaat. Gerá los guió hasta allá. Saharaín, otro descendiente de Benjamín, tuvo con su esposa Usin 2 hijos: Abitul, el Paal. El Paal tuvo 14 hijos: Eber, Misán, Semet, Beria, Semá, Sasac, Jeroán, Zebadías, Mesulán, Isquí, Eber, Ismerai, Islías, Jobat. Beria tuvo 6 hijos: Zebadías, Arar, Adel, Micael, Ispa, Joa. Sasac tuvo 11 hijos: Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elán, Anatotías, Ifdaías, Peniel. Jeroán tuvo 6 hijos: Samserai, Seraías, Atalías, Jeresías, Elías, Sicri. Sem edificó las ciudades de Ono y Lot con sus aldeas. Bería y Sema fueron los jefes de sus grupos familiares y vivieron en Ailón. Ellos expulsaron a los habitantes de Gad. Luego Saraín se divorció de sus esposas Usin y Bará y se fue a vivir a Moab. Allí se casó con Odes y tuvo 7 hijos, y le fueron los jefes de sus grupos familiares: Joab, Sibía, Mesá, Malcán, Jeús, Saquías y Mirmá. Simí, otro descendiente de Benjamín, tuvo 9 hijos: Hakim, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías, Simrat. Según la lista de los familiares de Benjamín, todos estos fueron jefes principales de sus grupos familiares y vivieron en Jerusalén. Jehiel fundó la ciudad de Gabaón y vivió allí con su esposa Maacá. Sus hijos, del mayor al menor, fueron Abdón, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Seker, Miklot. Todos estos vivieron en Jerusalén con sus familiares. Miklot tuvo un hijo: Simí. Ner tuvo un hijo: Kis. Kis tuvo un hijo: Saúl. Saúl tuvo 4 hijos:
Jonatán, Malquisúa, Abinadab, Esbaal. Jonatán tuvo un hijo, Merib-Baal. Merib-Baal tuvo un hijo, Micaías. Micaías tuvo 4 hijos, Pitón, Melec, Tarea. Ahaz tuvo un hijo, Joadá. Joadá tuvo 3 hijos, Alemet, Asmavet, Sinri. Los descendientes de Simri fueron Mosá, Biná, Rafá, Eleazá, Asel. Asel tuvo 6 hijos, Asricam, Bocró, Ismael, Searías, Abdías, Anam. Ese hermano de Asel tuvo 3 hijos, Ulán, Jeús, Elifelet. Ulán tuvo 150 hijos y nietos, que fueron soldados valientes, bien entrenados en el uso del arco y las flechas. Esas fueron las listas de todo el pueblo de Israel, tal y como están escritas en el libro de los reyes de Israel. Los habitantes más importantes de Judá habían sido llevados por fuerza a Babilonia por causa de su maldad. Los primeros que regresaron a vivir a sus ciudades y propiedades fueron algunos del pueblo, los sacerdotes y sus ayudantes, y los vigilantes de las entradas del templo. Entre ellos llegaron a vivir en Jerusalén algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Los descendientes de Judá regresaron 690 personas que pertenecían a los grupos familiares de Utai, Asaías y Jehuel. Los antepasados de Utai fueron Amiud, Omri, Imri, Bani, Fares, Judá. Asaías, que era el mayor del grupo de los silonitas, regresó junto con sus hijos. Jehuel, que era descendiente de Será, regresó junto con sus familiares. De los descendientes de Benjamín regresaron 956 jefes de sus grupos familiares. Entre ellos estaban Salú, hijo de Mesulán, nieto de Odavías, bisnieto de Senúa, Ibneías, hijo de Jeroán, Elá, hijo de Uzi, nieto de Micri, Mesulán, hijo de Cefatías, nieto de Reuel y bisnieto de Ibnías. Regresaron 1760 sacerdotes con sus familias. Todos ellos eran jefes de sus grupos familiares, hombres muy capaces para servir en el templo de Dios. Entre ellos estaban Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías. Azarías fue el jefe de los vigilantes del templo y sus antepasados fueron Hilquías, Mesulán, Sadoc, Merayot, Ahitub, Adaías, Masai. Los antepasados de Adaías fueron Jeroán, Pasur, Malquías. Los antepasados de Masi fueron Adiel, Haserá, Mesulam, Masilemit, Imer. De los ayudantes de los sacerdotes regresaron Semaías, Bakar, Jerez, Galat, Matatías, Abdías, Berequías. Los antepasados de Semaías fueron Asur, Asricán, Asabías. Asabías fue descendiente de Merari. Los antepasados de Matatías fueron Micaías, Sicri, Asaf. Los antepasados de Abdías fueron Semaías, Galat, Edutún. Los antepasados de Berequía fueron Asa, Elcaná. Elcaná vivió en las aldeas de los Netofatitas. Los hombres que regresaron de Jerusalén y estuvieron a cargo de vigilar la entrada del templo fueron Salún, Acún, Talmón, Aimán. Los antepasados de Salún fueron Coré, Ebiasaf, Coré. Salún fue el jefe de todos los guardianes de la entrada del templo y hasta el momento en que Jesús describió tuvo la responsabilidad de vigilar el portón del rey al oeste de la ciudad. Los antepasados de estos vigilaron antes las entradas del campamento de la tribu de Leví. Los parientes de Salún del grupo familiar de Coré, que eran los que cuidaban la entrada del templo, tiempo atrás sus antepasados habían sido los guardianes de la entrada del santuario en el desierto. Antes de eso, el jefe de estos guardianes había sido Fines, hijo de Eleazar, al que Dios siempre ayudaba.
Zacarías, hijo de Meselemías, era el guardián de la entrada del santuario. David y el profeta Samuel habían elegido a personas de confianza para vigilar la entrada del santuario. De los descendientes de esas personas se eligieron luego 212 para que cuidaran la entrada del templo de Dios. Estos guardianes fueron elegidos siguiendo la lista familiar y de acuerdo a los lugares donde vivían. El templo estaba vigilado por sus 4 lados. Cada 6 días los guardianes elegidos venían de sus pueblos para cumplir con su deber. Algunos de ellos eran responsables de cuidar los utensilios que usaban en el culto y les tocaba contarlos cuando se sacaban y cuando se guardaban. Otros estaban encargados de cuidar los demás utensilios sagrados, además de la harina fina, el vino, el aceite, el incienso, los perfumes que eran preparados por algunos sacerdotes. Los 4 guardianes principales de la tribu de Leví eran de la tribu de Leví y estaban todo el tiempo cuidando los cuartos y los tesoros del templo de Dios. De noche vigilaban sus alrededores y por la mañana abrían sus puertas. Matatías era el encargado de preparar los panes para las ofrendas diarias. Era el hijo mayor de Sulam, el coreíta, y pertenecía a la tribu de Leví. Los encargados de ordenar los panes de todos los sábados que se ofrecían a Dios eran de la tribu de Leví y descendientes de Keat. Por último estaban los cantores, que eran de la tribu de Leví, jefes de sus grupos familiares. Ellos vivían en los cuartos del templo, solo se dedicaban a cumplir con su trabajo y no podían hacer otro tipo de labores. Según una lista de todos estos servidores del templo eran descendientes de Leví y jefes de las familias que vivían en Jerusalén. Jehiel fundó la ciudad de Gabaón y vivió allí con su esposa Maacá. Sus hijos del mayor al menor fueron Abdón, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Seker, Miclot. Todos estos estuvieron en Jerusalén con sus familiares. Miclot tuvo un hijo, Simán. Ner tuvo un hijo, Kis. Kis tuvo un hijo, Saúl. Saúl tuvo 4 hijos, Jonatán, Malquisúa, Abinadab, Esbaal. Jonatán tuvo un hijo, Merib-Baal. Merib-Baal tuvo un hijo, Micaías. Micaías tuvo 4 hijos, Pitón, Melec, Tarea, Ahaz. Ahaz tuvo un hijo, Hará. Hará tuvo 3 hijos, Alemet, Asmavet, Simri. Los descendientes de Simri fueron Mosá, Biná, Refaías, Eleazar, Asel. Asel tuvo 6 hijos, Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías, Anam. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por este rato de lectura bíblica y nos encomendamos a ti, Señor, al empezar este día, esperando que nos bendigas y que nos guardes siempre, Señor. Que tu palabra pueda hallar cabida a nuestro corazón y que estemos siempre dispuestos a hacer tu preciosa voluntad. Te lo rogamos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia
y paz.